En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Por eso le decimos a la Santísima Trinidad: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, padre, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Estamos con el padre Jacinto Roque Aranda en la capilla Nuestra Señora de los Dolores en Villa Diamante, Lanús Oeste. Nuevamente nos encontramos con él en este nuevo ciclo de formación y en este ciclo nos hablará sobre un tema muy importante, padre Jacinto. Sí, sobre las raíces morales del Estado, por eso empezamos rezando, porque nuestro mensaje no es meramente sociológico, sino que este, su contenido es de filosofía y teología moral, con orientación salvífica. No solamente nos interesa la vida del hombre y el Estado en la historia, en el espacio y el tiempo, sino en el fin definitivo, en su encuentro con Dios, en la trascendencia. Ah, buenísimo, padre. Bueno, lo escuchamos. Muy bien, entonces, para empezar decimos que la doctrina de la Iglesia viene de dos seres, que quiere decir enseñar. Enseñar una moral objetiva y trascendente, como aporte para una nueva constitución del Estado Federal Argentino. Nosotros no queremos una renovación de la constitución del Estado Federal Argentino, donde queremos una nueva constitución. Y nos encontramos con el Catecismo de la Iglesia Católica para ver la realidad del pecado en el número 386 y la necesidad de la Iglesia de Cristo número 1996, porque somos pecadores. La conciencia humana da testimonio de que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Y nuestro pecado actúa en el orden moral, jurídico, en el orden cultural, económico, etcétera, etcétera, en todas las expresiones culturales de la persona humana. De ahí que necesitemos la gracia de Cristo para poder vivir plenamente estos valores. Comenzando entonces hablando del teoantropoestado moral de democracia, TAEM. Y vamos a hablar sobre las funciones jurídicas del teoantropoestado moral de democracia. Y decimos que una de las funciones jurídicas de este Estado moral de democracia es convocar una asamblea constituyente del teoantropoestado moral federal de democracia. Y en segundo lugar es redactar una constitución del teoantropoestado moral constituyente y promulgarlo, redactar y promulgarlo. Y en tercer lugar es legislar a la luz de dicha constitución del teoantropoestado moral constituido. Para esas funciones jurídicas del Estado lo podemos consultar a Johannes Messner en su libro Ética Social, Política y Económica a la luz del derecho natural, editorial Rial. Digamos que las funciones jurídicas del Estado no se agota ahí. Por ejemplo, tenemos entre las funciones jurídicas, la administración de la justicia, la promoción de la cultura. Y cuando hablamos de la justicia tenemos que decir que tenemos que repensar la estructura jurídica de la administración de la justicia a nivel del Estado Federal Nacional. Hace falta que los estados federales provinciales elijan los jueces y los fiscales por voto popular para formar la Corte Suprema del Estado Federal Nacional. El poder del Estado, como vamos a ver a continuación, viene de Dios y está en el antropo, en el ser humano. Pero la Iglesia nos dice que ese poder es del pueblo, pero el pueblo no existe hipotasiado, o sea,
no le vemos al pueblo caminando por la calle, sino que le vemos a Pedro, a Juan, a Luis, etc. Está en el ser humano concreto. Entonces hace falta que de una vez por todas, en una nueva constitución, los estados federales provinciales elijan sus jueces y fiscales y desde ahí surja la Corte Suprema del Estado Federal Nacional. ¿Cuántos jueces tendría que haber? Y mínimo uno por cada provincia, pero por elección popular, 4 años y una sola reelección. Esto mismo cabría decir también para el Poder Legislativo. Los poderes del Estado son indelegables. Delegar el poder jurídico al Ejecutivo es inmoral. Los poderes no deben delegarse porque no cumple su finalidad moral, el servicio práctico al bien común. Además también digamos que se debe repensar la estructura jurídica a nivel nacional. La capital federal es una ciudad símbolo que expresa la unidad del Estado Federal Nacional. Y el jefe de la capital del Estado Federal Nacional tiene que ser el presidente del Estado Federal Nacional. Y lo que legisla para la capital del Estado Federal Nacional tiene que ser el Congreso del Estado Federal Nacional y no un Consejo Deliberante. Urge repensar las raíces morales, pero tenemos muchos dirigentes de cartón. No hay propuesta de valores, se proponen ellos mismos, su cara hartos repetidas. Necesitamos valores y eso queremos proponer. Además queremos proponer que se repiense la estructura de la justicia a nivel provincial y estamos predicando un Estado federal barrial, donde los barrios, no más de 100 manzanas, tengan un delegado que sea elegido por el pueblo para formar el Consejo Deliberante, pero que sea por mandato constitucional y no una oficina del intendente de turno de la zona. Por mandato constitucional, con raíces morales, el Estado federal barrial, donde atienda a los colegios, a los clubes, a las iglesias y a tantas instituciones que hay en el barrio. Bien, dicho esto, entonces quedan los pasos para trabajar por la nueva constitución del teoántropo Estado moral de democracia. Este poder del Estado viene de Dios y utilizamos el concepto ántropo porque nos ayuda a expresar mejor desde un punto de vista técnico el desarrollo de este poder que viene de Dios. Dios pone ese poder de gobernar. Dios gobierna lo mineral, lo vegetal, lo animal por medio de leyes físico-química, biológica, animal, pero en el ser humano, a quien le haga una inteligencia y voluntad, quiere hacerles partícipe del gobierno de la comunidad política y por eso le ha escrito en su ser, su poder y su soberanía. El hombre, Juan 23 escribió la magistral encíclica, la Pacem in Terris, como vamos a ver más adelante, donde descodificó todo el derecho natural. Pero Dios escribió un libro, y ese libro se llama Hombre, y escribió en el hombre todo su poder y soberanía que se manifiesta en el derecho natural que vamos a ver a continuación. Entonces, el poder de Dios no viene por un pacto social al estilo racionalista y manentista de Rousseau y de sus secuaces seguidores, sino que viene de Dios, está en el ántropo, desde el ántropo, por el ántropo, para el ántropo, y que se plasma en un estado moral jurídicamente organizado. Este estado moral que viene de Dios tiene como finalidad
el fin de este Estado es la democracia moral, no la democracia formal de Abraham Lincoln, nos dice por ahí en el libro de Messner, en la página 911, que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Nosotros le hacemos la traducción popular al señor Abraham Lincoln y decimos que la democracia es el gobierno de la oligarquía por la oligarquía para la oligarquía. La democracia no es eso. Nosotros buscamos una democracia moral cuyo poder viene de Dios, pasa por el hombre jurídicamente organizado, que tiene como finalidad el bien común divino y trascendente Dios. Pero como el ser humano no puede saltar históricamente hacia ese bien común divino y trascendente, llega por medio de fines intermedios, como es, por ejemplo, el destino universal de los bienes. Puede confrontar esto con el compendio de doctrina social de la Iglesia, los números 171 y 184, que lo trata a fondo. Pueden verse también otro fin intermedio, el bien común, como lo entiende la Constitución, gozo y esperanza, en el número 26, bien común de la familia, de lo particular hasta lo más universal, hasta llegar al bien común de la familia humana. Este Estado, entonces, que viene y tiene estas finalidades: Dios trascendente, destino universal de los bienes, el bien común. Digamos de paso que la propiedad privada es una participación del destino universal de los bienes, pero que siempre está relativizado por el bien común. Como decía Juan Pablo II, lleva en sí, dentro de su ser, la hipoteca social del bien común. No es el derecho absoluto como está en nuestra Constitución inmanentista y relativista y como afirman los liberales. La propiedad privada es una participación en el destino universal de los bienes y está para trabajar y aportar al bien común y no hacer dormir ahí favoreciendo intereses egoístas. Este poder y este Estado entonces se va conduciendo históricamente a volver a la casa del Padre, a Dios. Este arco gigantesco de la historia se va dando en el espacio y el tiempo continuamente hasta que llegue la plenitud de los tiempos y en el atardecer de la historia humana todos se congreguen delante del Padre, en la Iglesia Universal, como lo dice hermosamente la Constitución Lumen Gentium número 2. Decíamos que este poder y soberanía de Dios está descodificado por Juan 23 en la Passion in Terre. Y vamos a enumerar brevemente como un ensayo para ir descodificando. El poder y la soberanía de Dios es una realidad pensada, ordenada, clara, al servicio del orden de las relaciones humanas. Y comenzamos diciendo que uno de los primeros derechos del hombre es el derecho a la existencia. De esto trata la encíclica en el 8 y en el 11. Y el derecho a la existencia es el primer y supremo derecho de todo ser humano. El derecho referente a los valores morales y a la cultura, de esto trata la encíclica en el 12 y en el 13. El derecho de honrar a Dios según el dictamen de la recta conciencia, trata el número 14. El derecho a la elección del propio Estado, 15 y 17, derecho al orden económico, 18 y 22, derecho a la asociación, 23 y 24, derecho a la inmigración e inmigración, 25, y el derecho político, 26 y 27. A cada derecho una obligación. Aquí están las obligaciones naturales del hombre, inseparable la correlación entre los derechos y los deberes en la misma persona humana, 28-29, reciprocidad de derechos y deberes entre las personas humanas, número 30, mutua colaboración, 31-33,
en actitud de responsabilidad, conveniencia en la convivencia en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. Eso trata en el número 35 y 30, se lo podemos confrontar con la GDP número 26. Orden moral cuyo fundamento objetivo es el verdadero Dios, 37-38, y señales de nuevos tiempos que tratan la encíclica 39 y 45. La paz es una profunda aspiración que está en el corazón de todos los hombres, dice el Papa Juan XXIII. Pero no es posible si no se tiene en cuenta todo el orden querido por Dios. Nosotros estamos proponiendo una nueva constitución con raíces morales. A estos valores le podemos llamar constitución moral no escrita, que es la base del derecho empírico positivo constitucional. Sin estos valores trascendentes, el Estado queda al servicio de los más poderosos, de los más pícaros y de los más violentos y de los más agresivos y hasta enfermos mentales. Necesitamos volver a estos valores. No será la única vez que estaremos proponiendo estos valores, siempre lo haremos, dado que estos valores son objetivos trascendentes, siempre jóvenes, contemporáneos a todos los tiempos, trasciende los tiempos históricos, trasciende la frontera de los pueblos y fecunda siempre la raíz cultural, sobre todo la cultura jurídica de los pueblos. Amigas y amigos, será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, que Dios y la Virgen nos bendiga ricamente. Muchísimas gracias, padre. Escuchándolo atentamente, hablamos sobre derechos y deberes que tiene, que la Iglesia también nos manifiesta a través de sus documentos. Muchas veces critican a la Iglesia por meterse en cuestiones políticas, pero realmente están y fundamentalmente está inserto en los documentos de la Iglesia el valor de la persona humana. Y en la Constitución. Juan Pablo II definía la política como servicio práctico al bien común como lo entiende la Gaudium et Spes número 26, no el bien común del liberalismo, que es la suma de los intereses individuales que nunca se integra en la praxis, es una entelequia. Y Pío XII definía a la política como el modo más alto de ejercitar la caridad, el servicio a la comunidad, el servicio a las personas, el servicio a los más pobres, el servicio a los más débiles, es la encarnación del evangelio, del juicio final, ocuparse de las personas. En este caso, que tiene los documentos de la Iglesia, nos habla constantemente sobre los derechos y deberes. ¿Usted qué le diría a los sacerdotes también que les cuesta involucrarse con estos temas, ¿no? Y dar a conocer y reclamar y pedir justicia, hablar un poquito más con los políticos, explicarle también estos documentos que son importantes? Y sí, hay que hablar. Estos valores son morales, que significa imperativo, no son optativos. Yo no le puedo cerrar los ojos y mirar para otro lado. Son valores objetivo imperativo. Dios, en el imperativo ético, no me dice hacer el bien si quieres, sino que me dice hacer el bien y evitar el mal, con tono imperativo. La libertad del hombre es finita. El objeto de la libertad humana es el bien real, el que se identifica con la verdad y con el ser trascendente. No hay libertad sin ser, sin verdad y sin bien real, pero esto es imperativo, no es objetivo. Hablamos mucho también sobre el Estado que en una cuestión que traigo a en la actualidad, hoy el presidente quiere desaparecer el Estado. ¿De qué manera usted lo podría dar a conocer por qué no se puede desaparecer el Estado? El Estado es una célula querida por Dios en la comunidad internacional.
una célula necesaria para las relaciones humanas de las personas, de la familia y de los pueblos. Es una realidad ontológica, ética, realmente necesaria. Falla la filosofía moral. Muchos mediocres hablan del Estado, pero ¿cuántas concepciones del Estado? Hasta lo han reducido, casi por ahí lo reduce a un mito. Pero las raíces morales, yo estoy hablando desde la filosofía atomista y la teología de la Iglesia, los valores morales objetivos, el Estado moral, el estado ontológico ético, que es la base del estado empírico fenomenológico, es exigitivo, está mandado por Dios. Bueno, muchísimas gracias, padre. La verdad que hay que seguir trabajando con estos y bueno, llamamos justamente a los dirigentes a que puedan ver estos videos, visualizar, repetirlo, comunicar, ¿no? Que es por este camino la cual, como decía Francisco, nadie se salva solo. No, sí. A este esquema habría que agregar el esquema de nuestro antropomercado social de economía, que ya lo tenemos publicado en las redes. Claro, muchísimas gracias. Y eso es importante, sí, es verdad, esos documentos. Y bueno, seguiremos trabajando y escuchando porque su propuesta que nos tiene son muy interesantes y hasta cambiar una nueva constitución. Claro, no queremos reforma, queremos una nueva constitución basada en estas raíces morales. Muchísimas gracias. Y ya estaremos teniendo novedades dentro de poco con más documentos del padre Jacinto Roque Aranda, de la capilla Nuestra Señora de los Dolores. Le pedimos que difundan estos documentos, estos videitos, y que será hasta la próxima vez. Muchas gracias. Mirta Viviana Julián les habla. Muchas gracias.